Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días. El protagonismo de un pueblo se da siempre, sin excepción, en la calle, en la vía pública, porque se sufraga y se elige en una elección, pero después, si se abandona el testimonio donde el resto de la sociedad pueda enterarse de las preocupaciones de distintos sectores, todo pasa entonces a estar mucho más condensado y mucho más para el consumo de un sector que para una masa generalizada de una república. La Argentina ha pasado por distintos tiempos y momentos de turbulencia. Hemos vivido constante y permanentemente en la búsqueda de una definición, pero los poderes ocultos, el poder del círculo virtuoso de la economía, aquellos que deciden por todos nosotros, que manejan no solo la producción, sino también los precios del consumo, determinan un castigo constante y permanente hacia una inestabilidad constante en todos los gobiernos y siempre con el mismo destino, el perjuicio de las mayorías populares. Cuando pasan estas cosas es porque hay una falla central, que no es para un análisis periodístico, es para un análisis sociológico. ¿Cómo está integrada la sociedad que viviendo en el país más rico de la Tierra, uno de los más ricos, donde la naturaleza nos dio absolutamente todo y mucho más, el pueblo, sabiendo que tiene un país rico, vive empobrecido? Inmediatamente se puede decir, bueno, es la oligarquía, bueno, es la mala administración, bueno, sí. Pero la pregunta es ¿por qué? Y para esto entonces tenemos que repasar la quietud, la vagancia, entre comillas, de una sociedad que estuvo siempre acostumbrada a que se hicieran las cosas. Y como existió un tiempo donde todo ocurría casi de una manera mágica, porque la Argentina tenía de todo, tiraba una semilla y nacía una planta, entonces fue mirado por otros, por los que vivían en otras partes, en otras latitudes, que venían sufriendo hambre, persecución, necesidades, y que llegaron al país a decir, bueno, aquí se vive de otra manera. Sus descendientes conformaron distintas porciones del pensamiento egoísta de quienes habían sufrido la guerra, quienes habían sufrido las consecuencias, donde de alguna manera le retaseaban al compromiso de sus descendientes en temas que hicieran o a la política o a lo social. Sin embargo, las generaciones igual avanzaron en ese terreno y la mayoría de nuestra dirigencia tienen ascendencia española, ascendencia italiana, es decir, tienen vínculos con aquellos que vinieron a buscar la paz que no tenían en sus lugares. Y de aquella Argentina terminamos siendo los nietos y los bisnietos de aquellas generaciones los inmigrantes, los que se fueron, los que hoy van otra vez en búsqueda de los lugares donde partieron sus ancestros. Porque en la Argentina no están dadas las condiciones para una vida normal. Y entonces la pregunta ¿es porque hay miseria? ¿Es porque es un país que no tiene para darle solución a la sociedad? No, es uno de los países más ricos de la Tierra. Y es un problema administrativo, es un problema de la dirigencia, es un problema de quienes deben organizar la distribución. ¿Y cómo se llega a esto? Bueno, se llega por varias cosas y por varias formas. Una de ellas es cuando una represión de las dictaduras militares hizo que gran parte de la sociedad se apartara de la actividad política
y le dijeran, no queremos que te pase a vos lo que le pasó a fulanito, y entonces la sociedad retació la participación de sus descendientes, de sus vástagos, en compromisos sociales y políticos. Y hoy hay una sociedad donde hay una dirigencia claudicante, una dirigencia que trata de hacer soluciones individuales y personales, porque fueron educados en aquello de, nene, no te metas, no te comprometas mucho más de resolver tus problemas. Y aquella sociedad empezó a cambiar, a mutar, y hoy los sub-45 son los que todo el día, con un telefonito en la mano, que es una computadora, y aprietan un botón y le preguntan a los que ya vivieron la historia de qué se trata, y toman como verdad revelada todo lo que aparece allí, que contesta por lo general un cerebro que no está en ningún territorio argentino. Todo eso hace que hoy aparezcan de pronto los que se llaman que no pertenecen al sistema, los que de pronto se muestran como diferentes, los outsiders, los que no son del sistema normal de la política. Y así llegamos al cachivache que hoy tenemos. Un personaje que no salió de la política, un personaje que salió, diría, de una visita mediática y constante a los medios, con Eunequian atrás de él, diciéndole, tengo un muchacho economista, ¿por qué no le prestás la cámara? Y como Eunequian además en ese momento manejaba alguna parte de la difusión, etc., bueno, apareció alguien que supuestamente era distinto. Y la sociedad dijo, vamos por ahí. Y así fue, lo hicieron diputado, y de la noche a la mañana él dijo, yo no quiero cobrar el sueldo de diputado, lo voy a rifar, y no sé cuánta otra cosa bien de populismo especulativo político y de casta, diría el propio Milei, y con eso engatusó y avanzó y se transformó este muñequito en el candidato de un sector que después, por el multiprocesado de Mauricio Macri, que juntó a todos los que habían perdido, se transformó en el triunfador de la derrota. Es decir, Milei es el abanderado de los que perdieron, de las minorías. Y entonces se sienta en el trono de Rivadavia y se considera empoderado por los poderes del cielo. Sí, y la verdad es que tiene que agradecérselo a alguien, porque es todo un milagro que él sea presidente de la República. Pero también tenemos que preguntarnos por qué nosotros, los integrantes de la sociedad, hemos llegado a la situación donde una mayoría, porque lo puso una mayoría de votantes, no lo puso una dictadura, ha elegido a un cachivache, a alguien que decía que venía a romper todo y que no había ofrecido que iba a construir nada. Y que inventó una frase, la lucha contra la casta. Nadie supo nunca lo que era la casta. Ahora van descubriendo que la casta era el pueblo argentino. Ahora, ¿cómo se llega a empoderar con el voto ciudadano a semejante personaje? Porque todas las excusas que se pueden usar diciendo estábamos cansados de radicales y peronistas, estábamos cansados de los mismos de siempre, estábamos cansados, etcétera, etcétera, de lo que apareció en la política, se puede escuchar y se puede entender, pero no se puede aceptar. No se puede aceptar que una elección la gane alguien que decía que iba a venir con una motosierra a romper todo. Porque ese ya no es un problema del que decía eso, es un problema del pensamiento genérico de una sociedad que votó a alguien que nunca dijo que iba a construir nada, sino que venía a destruir, que votó a alguien que dijo que iba a ser el topo para destruir el Estado, y se eligió al destructor del Estado Nacional. ¿Ustedes se dan cuenta? Ahora, no salgan después a decir que le estamos pasando factura al pueblo, no, estamos observando lo que la sociedad argentina hizo y que no está alejada de ninguna verdad. Es lo que pasó. Alguien que no le prometió nunca construir nada, sino romper todo, fue lo que eligió la mayoría de la sociedad argentina. Entonces podemos decir, hartos, cansados por lo que estaban viendo y viviendo, lo mal que se estaba antes,
y entonces nos sumergimos en este mundo oscuro y descubren que estamos peor. Pero no dan el brazo a torcer, no salen a remendar el error que cometieron. Sí, podemos decir que en el medio tiempo lo van a castigar con el voto. Bueno, veremos si llegamos al medio tiempo de qué se trata y si es cierto que lo van a castigar los mismos que lo habían premiado. Pero la realidad es que el multiprocesado de Mauricio Macri juntó a todos los que habían perdido y conformó una mayoría con los perdedores. Es decir, con un 30% que había aprobado la idea loca del cachivache, la sociedad vio cómo llegaba al máximo lugar del poder. Y entonces juntó un 30% y ese 30% de los votos propios o que de gente que lo seguía se transformó en mayoría. Multiplicada, repetimos, por el multiprocesado de Mauricio Macri que juntó a todos los que habían perdido, mérito de él, de lo que tenemos hoy. Y entonces salió a decir Macri, se anima a hacer lo que yo no me animé. Bueno, esperemos. Y entonces le dice a los propios que haga todo el trabajo sucio que después venimos nosotros. Porque es el sueño de Macri y es el sueño de quienes desde el liberalismo están soñando con la perpetuidad de un gobierno para pocos, con un pueblo ampliado y, como de costumbre, sufriente. Enfrente de esto, los que se oponen a este niño o este sistema o esta manera de pensar, dispersos movimientos, partidos e ideas que no terminan de conformar mayorías, que no terminan de ser nada más que grupos radicalizados de la protesta electoral o de la protesta política, pero que en definitiva nunca llegan a una mayoría. Y entonces queda lo único que la sociedad sabe que existe, que es el movimiento peronista. Y el movimiento peronista como tal está en una de sus crisis más profundas, buscando la referencia de conducción, que no es lo mismo que buscar los candidatos, sino que buscan una referencia que reemplace lo irreemplazable. Porque Perón y Eva Perón son irreemplazables y no se pueden conseguir quien se haga cargo ni siquiera de un porcentual de lo que ellos instalaron en aquel movimiento revolucionario. Y entonces, claro, como no hay una referencia clara, como se está acostumbrado a que alguien piense por los demás, se entra en lo que se llama la vagancia intelectual, la comodidad de no hacer el esfuerzo en la búsqueda de soluciones construyendo en equipo, y se va diluyendo todo el tiempo y se van buscando referentes que tienen estado público, pero que no tienen formación peronista, que tienen aproximación, pero que no son peronistas. Y después nos sorprendemos cuando aparece alguien que dice, yo soy socialdemócrata, después que el pueblo peronista había dado todo su apoyo, me estoy refiriendo a Alberto Fernández Pérez. Es decir, estamos frente a una situación muy desquiciada desde hace mucho tiempo por falta de liderazgos, pero también por falta de inteligencia en la construcción de lo que es mayoría, porque el pueblo argentino tiene instalado en sus genes la libertad y la independencia de todo poder foráneo. Y sin embargo, de una manera, cantando la marchita o la marcha radical, nos llevaron siempre a los sectores de poder y nos pusieron con las dos muñecas juntas y solo faltaba que nos pusieran las esposas. Es decir, nos mandaron preso al poder mundial. Y así aparecen personajes insólitos que no representan lo ideológico del partido, lo ideológico del movimiento, y se terminan sentando en el sillón de Rivadavia. Estamos mal, pero no hacemos ningún esfuerzo para estar mejor. Y el esfuerzo es de la sociedad. El esfuerzo es preguntarnos por qué llegamos a esto y empezar a encontrar soluciones. Y si se llegó a esto porque supuestamente se estaba mal, bueno, qué bien que estábamos cuando estábamos mal, porque ahora estamos peor. Y entonces, ¿cómo se hace para arreglarlo? ¿Cómo se resuelve? Enfrente hay que proponer
un programa, y en ese programa se debe construir con quienes puedan creer lo que se dice. Ahora, cuando tenemos un parlamento donde oficialismo y oposición creen que los senadores tienen que ganar 9 millones de pesos, mientras no hay presupuesto universitario o se muere de hambre gran parte de la población argentina, estamos muy complicados porque entonces no terminaron nunca de entender de qué se trata. No se olviden del 2001. Estamos muy cerca de que se pueda repetir.